Bienvenidos, en esta ocasión vamos a realizar un par de ejercicios de análisis numérico. El primero que vamos a hacer es, vamos a deducir la ecuación de la diferencia finita progresiva utilizando la interpretación geométrica. Entonces veamos, vamos a dibujar unos ejes cartesianos, vamos a dibujar una función y vamos a suponer que nosotros tenemos acá un punto, ¿sí? Ese punto tiene coordenadas x, y tenemos coordenada y. Y por ese punto nosotros queremos calcular la derivada, ¿sí? Para deducir la ecuación de diferencia finita progresiva, nosotros tenemos que auxiliarnos de un punto que esté a la derecha, es decir, de un punto xy más 1. xy más 1. Ese punto xy más 1 también, lógicamente, va a tener una coordenada y más 1. ¿Sí? Entonces, por estos dos puntos, nosotros trazamos, ahora sí, una recta que sea secante. Entonces, fíjense, vamos a trazar ahí la recta secante. Bien, y ahora para hacer la deducción, lo único que nosotros necesitamos recordar es que vamos a aplicar la relación trigonométrica de tangente. Ahí se forma un ángulo, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes, vamos a anotarlo. Y tenemos el ángulo θ. Entonces, la tangente del ángulo θ corresponde con el cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. Tangente de θ lo expresamos en función de los puntos que nosotros tenemos, sería y más 1 menos y, eso dividido entre xy más 1 menos xy. Y de ese modo nosotros encontramos que la derivada en el punto xy es aproximadamente igual a y más 1 menos y todo eso dividido entre xy más 1 menos xy. ¿Okay? Terminamos entonces la pregunta 1. Ejercicio número 2. En este caso nos pide que dibujemos una ecuación que sea no lineal, que tenga dos raíces. Entonces aquí lo que nosotros debemos recordar es que la raíz nosotros la encontramos cuando la función intersecta al eje x. Entonces esta podría ser una raíz x1 y esta podría ser una raíz x2. ¿Sí? Ahora vamos a aplicar esquemáticamente el método de la bisección. Entonces el método de la bisección lo que hace es toma un intervalo entre un número a y un número b, y ese intervalo, ¿sí? Voy a dibujar acá el número b, por ejemplo, el número a, el número b, y ese intervalo lo divide a la mitad. Vamos a suponer que la mitad está aquí. Esa sería la primera solución. Ahora, para repetir una siguiente iteración, este intervalo, fíjense, entre a y c, ¿por qué tomo a y c? Porque el valor de f de a me da positivo y el valor de f de c me da negativo. Y entre un positivo y un negativo voy a tener siempre la respuesta, ¿no? Entonces, esquemáticamente, la solución aquí sería C1. Recordemos que C, o la raíz XR, como también se estila escribir, se obtiene como la mitad de un valor extremo superior a un valor extremo inferior. Listo. Ya tengo entonces ahí esquemáticamente resuelto la pregunta número 2. Pregunta número 3. Dice, utilizando la fórmula del residuo de la serie de Maclaurin, estime el error que se comete al evaluar seno de 0.5 de pi utilizando un polinomio de grado 1.
Entonces, para resolver este ejercicio, nosotros primero necesitamos recordar qué es lo que hace la serie de Taylor. Bueno, vamos a escribir acá la serie de Taylor. Recuerden que la serie de Maclaurin es un caso particular de la serie de Taylor. Entonces vamos a tener f de x0 más f' de x0 por x menos x0 más la segunda derivada evaluada en el punto de referencia dividido entre 2 factorial por x menos x0 al cuadrado y así sucesivamente. Como en este caso nos pide que utilicemos un polinomio de grado 1, únicamente vamos a considerar estos dos primeros términos. Entonces esto de acá me da el polinomio. Y lo que estamos truncando se conoce como el residuo. Entonces fíjense, tenemos que el residuo nosotros lo podemos escribir como la segunda derivada evaluada en el punto de referencia entre 2 factorial por x menos x0, eso al cuadrado. Entonces x0 es el punto de referencia. Como estamos trabajando con la serie de Maclaurin, es el caso particular que ese valor x0 es igual a 0. Y el nuevo punto que nosotros queremos estimar, conocer el valor, bueno, en este caso queremos calcular el residuo, me dice que es 0.25 de pi. Entonces, el residuo, ¿cómo lo vamos a calcular? Como la segunda derivada de la función, ok, ¿qué función estamos trabajando? Estamos trabajando con la función seno de x. Entonces, la segunda derivada, la derivada del seno, su primera derivada es coseno. Y la segunda derivada es igual a menos el seno de x. Entonces acá me quedaría menos seno de x dividido entre 2 factorial multiplicado por el valor que sería 0.25 de pi menos 0 al cuadrado. Ahora, acá este valor de x normalmente no se estila escribir así, sino que nos queda en función de un número sí. Número sí. Y ese número sí es un número que está comprendido entre x0, o sea, el punto de referencia, y el valor que queremos estimar. Normalmente se toma el límite superior entre estos dos valores. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Tendría que calcular la segunda derivada evaluada en x0 y la segunda derivada evaluada en 0.25 de pi y tomar el máximo valor, sustituirlo acá y de ese modo nosotros hemos encontrado el error, que en este caso sería menor o igual que el error, el residuo que nosotros cometemos al evaluar seno de 0.25 de pi utilizando un polinomio que sea de grado, en este caso utilizando un polinomio que corresponde con la serie de Maclaurin. Ahí se los dejo entonces esa parte ya nada más de evaluar el seno de sí, que sería, repito, la segunda derivada evaluada en x0, que sería 0, o la derivada evaluada en 0.25 de pi. Tomamos el máximo valor de esos dos, sustituimos acá y de ese modo calculamos el residuo. Muy bien, espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.